Hola a todos, gracias por volver al canal. En el episodio de hoy, la historia nos lleva de regreso a momentos sencillos de la vida cotidiana, pero llenos de cariño junto a Truong, Thieu Nu y Duy. Después de tantas cosas que han pasado y de recuerdos que aún no están completos, Truong empieza a encontrar un poco de paz al volver a la pequeña casa, ese lugar donde Thieu Nu cuida en silencio cada comida y donde Duy lo espera con su inocencia de siempre. Un simple paseo al mercado, una camiseta nueva con la etiqueta aún puesta que Duy le entrega con ilusión, una comida caliente ya preparada. Pequeños gestos que van calmando poco a poco el cansancio y el peso en el corazón de Truong. Aunque sus recuerdos todavía no han regresado por completo, el afecto familiar y la paciencia de quienes lo esperan se han convertido en su apoyo más firme en este momento. ¿Logrará Truong recuperar su pasado poco a poco? ¿O será esta vida sencilla del presente lo que realmente necesita abrazar? Si te gustan las historias familiares tranquilas y reconfortantes como esta, no olvides darle like y suscribirte al canal para seguir acompañándonos en los próximos episodios. Y ahora los invitamos a disfrutar de la historia de hoy. La casa estaba en silencio. Afuera en el porche, una brisa suave hacía que la cortina se moviera ligeramente. Truong estaba sentado solo frente a la mesa. Delante de él había un montón de documentos ordenados con cuidado. Su mirada se detenía durante largo rato en las líneas de tiempo que se cruzaban, como si cuanto más las miraba, más borroso se volviera el pasado en lugar de aclararse. Una taza de café caliente fue colocada con cuidado sobre la mesa. Thieu Nu estaba de pie a su lado sin que él se diera cuenta. ¿Qué estás mirando?, preguntó ella en voz baja. Estoy revisando unos documentos, los que Hao me dio la otra vez. Truong dio un sorbo al café. El calor le bajó por la garganta y alivió un poco el frío. Estoy comparando las fechas. Todo se siente muy confuso. Thieu Nu no dijo nada más. Arrastró una silla y se sentó frente a él sosteniendo con ambas manos una taza de té de jengibre. El vapor subía y le cubría el rostro. Truong la miró de reojo y preguntó suavemente: ¿Estás tomando té de jengibre? Sí, para entrar en calor. Él asintió. En la mente de Truong, los recuerdos seguían siendo fragmentos sueltos imposibles de encajar. Solo sabía que algo no estaba bien, pero cuanto más pensaba, más pesada se le volvía la cabeza. Thieu Nu habló entonces con una voz suave pero firme. Tranquilo, no hace falta que lo recuerdes todo de una vez. Poco a poco se irá aclarando. Truong guardó silencio. Su mirada se suavizó. Solo tengo miedo de pasar por alto algo importante. No pasa nada, Thieu. Nu negó con la cabeza. Ahora estás aquí, conmigo, con nuestro hijo. Eso es suficiente. Ella estiró la mano y tocó la de él con cuidado. Estaba fría. Truong se dio cuenta y dijo en voz baja: «Tienes las manos frías. No importa», sonrió ella. «Tómate el café para despejarte». Afuera la tarde avanzaba lentamente. Truong cerró el archivo y lo apartó a un lado. Por primera vez en mucho tiempo se permitió dejar el pasado en pausa y quedarse quieto disfrutando de la rara tranquilidad del presente. Aquella mañana hacía más frío de lo habitual. Thieu Nu iba al mercado tomada de la mano de Duy por el camino de siempre, todavía cubierto por la neblina temprana. Duy caminaba más rápido que otros días, mirando a su alrededor con curiosidad, mientras los puestos empezaban a llenarse de gente. «Mamá, ¿qué vamos a comprar?», preguntó Duy. Thieu Nu sonrió. «Vamos a comprarle ropa a tío Truong. Ya está haciendo frío». Al oír eso, Duy asintió enseguida y apretó más fuerte la mano de su madre. El niño la llevó hasta un puesto lleno de chaquetas y suéteres. Thieu Nu eligió con calma, tocando la tela, calculando el tamaño en su cabeza. Escogió un color oscuro y sencillo, algo que pensó que a Truong le resultaría cómodo de llevar. «Con este abrigo seguro que tío Truong va a estar bien abrigado, ¿verdad?», dijo Duy señalando una chaqueta marrón. «Sí, a él se le enfrían mucho las manos», respondió Thieu Nu con la mirada más suave.
El vendedor dobló la prenda con cuidado. Tieu-nu la tomó y sintió como si llevara consigo algo muy personal. No era solo una chaqueta, sino un pequeño gesto de cariño que quería darle a Truong para que supiera que aunque sus recuerdos aún estén incompletos, sigue teniendo un lugar al que regresar. De camino a casa, Dui abrazó la bolsa contra su pecho y caminó más despacio. Por la tarde se la doy yo para que se la ponga. Vale, Tieu-nu, soltó una risa suave. De acuerdo, acuérdate de decírselo. El mercado quedó atrás, pero dentro de Tieu-nu se extendió una sensación cálida sencilla como aquella mañana y plena como una familia que está aprendiendo a quererse a través de los gestos más pequeños. Dentro de la pequeña casa, el mediodía pasaba despacio y en calma. La luz del sol entraba de lado por la ventana y caía suavemente sobre la cocina donde aún quedaba el olor a humo de leña de la mañana. Tieu-nu estaba de pie frente a la encimera moviéndose con rapidez, mientras preparaba la comida para Truong antes de que él regresara del huerto de naranjas después de la cosecha. Lavó las verduras con cuidado dejando que el agua cayera gota a gota en el recipiente, mientras pensaba sin parar en qué podría comer él que sería fácil de digerir, que le daría fuerzas después de una jornada cansada. De vez en cuando Tieu-nu se detenía y miraba hacia el patio donde el camino estrecho que llevaba al huerto de naranjas permanecía quieto bajo el sol. Sobre el fuego, la olla de sopa hervía suavemente. Tieu-nu bajó la llama, probó el caldo y añadió un poco más de condimento. No cocinaba nada complicado, solo platos de siempre preparados con cuidado y con espera. A un lado, la ropa nueva comprada esa mañana estaba doblada con orden sobre una silla como un recordatorio discreto de que el tiempo estaba volviéndose más frío. Tieu-nu se secó las manos en el delantal y respiró hondo. En su interior había esa preocupación conocida si Truong estaría demasiado cansado, si el dolor de cabeza volvería. Pero guardó todo eso con suavidad sin dejar que se convirtiera en una carga. Colocó los platos y los palillos sobre la mesa y acomodó la silla donde Truong solía sentarse. Afuera, el viento pasaba entre los naranjos trayendo el olor de las hojas verdes y de la tierra húmeda. Tieu-nu sonrió apenas. Con que él regresara a casa sano y salvo era suficiente. Justo en ese momento, Truong regresó de la granja. El camino de tierra que llevaba a casa aún conservaba las huellas de las ruedas y el olor de las naranjas maduras mezclado con el sol de la tarde seguía impregnado en su ropa. Al cruzar la pequeña puerta, todo el cansancio pareció ralentizarse y luego disiparse cuando vio a Tieu-nu y a Dui esperándolo en el patio. Dui fue el primero en correr hacia él, abrazando con fuerza la chaqueta que aún tenía la etiqueta puesta. El niño levantó la vista emocionado. «Tío Truong, hoy mamá y yo fuimos al mercado y te compramos una chaqueta. Póntela para que no tengas frío». Truong se detuvo un instante. Tomó la chaqueta entre sus manos y una sensación de calidez le subió del tacto al pecho, no por el grosor de la tela, sino por la espera reflejada en los ojos de madre e hijo. Tieu-nu estaba detrás sonriendo y asintiendo suavemente como diciéndole «pruébatela». Se puso la chaqueta. La etiqueta aún colgaba de la manga y el olor a ropa nueva era apenas perceptible. Dui aplaudió y rió con entusiasmo. «Te queda genial, así te ves más fuerte». Truong se inclinó y le acarició la cabeza a Dui, luego miró a Tieu-nu. No dijo mucho, solo la observó durante largo rato. En ese momento comprendió que aunque sus recuerdos seguían borrosos, había algo completamente claro: ese lugar era su hogar. Tieu-nu se acercó y le acomodó el cuello de la chaqueta. «Entra a lavarte las manos, la comida ya casi está lista». Truong asintió. Por primera vez después de un día largo soltó el aire con suavidad. Dentro de la pequeña casa con el fuego de la cocina esperando, y las personas que amaba a su lado, Truong se sintió completo. Aunque el pasado aún estuviera incompleto, este presente ya era una felicidad plena.
La mesa estaba puesta con sencillez. No había platos complicados ni nada especial, solo comida caliente recién hecha y ese silencio tranquilo que solo existe cuando nadie tiene prisa. Truong se sentó en su lugar de siempre, todavía con la chaqueta nueva puesta. Tieu-nu la miró un segundo y sonrió para sí misma, satisfecha de verlo abrigado. Dui subió a la silla con cuidado, apoyando los codos sobre la mesa, observando todo con atención, como si aquella comida tuviera algo distinto a las demás. Tieu-nu sirvió primero el arroz. El vapor subía lentamente, llenando el aire con un olor familiar. Luego colocó la sopa en el centro de la mesa y repartió los platos con movimientos tranquilos, sin decir nada. Truong la observaba en silencio. No recordaba exactamente desde cuándo, pero sentía que hacía mucho tiempo que no se sentaba a comer así, sin ruido, sin tensión, sin preguntas urgentes. «Come mientras esté caliente», dijo Tieu-nu, rompiendo el silencio con naturalidad. Truong asintió y tomó los palillos. Dio el primer bocado despacio. El sabor era simple pero reconfortante. No sabía explicar por qué, pero algo en ese plato le hizo sentir que el cuerpo se relajaba un poco más. «¿Está rico?», preguntó Dui mirándolo con expectativa. «Sí», respondió Truong. «Está muy rico». Dui sonrió satisfecho y empezó a comer con ganas. De vez en cuando miraba a Truong como asegurándose de que realmente estuviera disfrutando la comida. Tieu-nu observaba esa escena con calma, sin intervenir. Para ella, aquel momento valía más que cualquier conversación larga. Comieron unos minutos en silencio. Afuera, el viento movía suavemente los árboles del jardín. La luz del atardecer entraba por la ventana y caía sobre la mesa, haciendo que todo pareciera más lento, más suave. «¿Hoy trabajaste mucho, verdad?», preguntó Tieu-nu. «Un poco», respondió Truong. «La cosecha estuvo pesada». «Por eso te hice sopa», dijo ella, «para que te sentara mejor». Truong levantó la mirada hacia ella. No dijo nada de inmediato, solo asintió como si esas palabras fueran suficientes. Dui dejó los palillos a un lado por un momento. «Mamá, mañana tío Truong va a ir otra vez al huerto». «Sí», respondió Tieu-nu, «pero no tan temprano». «Entonces mañana yo puedo ayudar», dijo Dui con entusiasmo. Truong sonrió. «Claro, pero solo un rato. No quiero que te canses». «No me canso», dijo Dui inflando el pecho. «Yo soy fuerte». Tieu-nu rió suavemente. «Eso lo dices ahora. Después te da sueño enseguida». Dui hizo un gesto de disgusto, pero enseguida volvió a comer. Truong los miraba a los dos y sentía algo extraño en el pecho. No era tristeza, tampoco alegría completa. Era una sensación de pertenencia, como si sin darse cuenta ya formara parte de ese pequeño mundo. Siguieron comiendo. Truong notó que Tieu-nu apenas comía, más pendiente de servirle a él y a Dui. «Come tú también», le dijo. «Se te va a enfriar». «Ahora», respondió ella. Terminó de servir y como. Truong no insistió, pero volvió a pensar en lo mismo de antes, esa forma silenciosa de cuidar, sin palabras grandes, sin expectativas. Dui terminó su plato primero. «¿Puedo tomar un poco más de sopa?», preguntó. «Claro», dijo Tieu-nu sirviéndole otra vez. Truong observó cómo ella probaba la sopa antes de dársela al niño, ajustando un poco el sabor. Ese gesto le resultó familiar, aunque no supiera explicar por qué. Tieu-nu dijo de pronto. Ella levantó la mirada. «¿Sí? Gracias». Ella se quedó quieta un segundo. «¿Por qué?» Truong dudó un momento. «Por la comida, por el abrigo, por todo». Tieu-nu bajó la mirada y negó suavemente con la cabeza. «No hace falta dar las gracias», dijo. «Estamos en casa». Esa frase quedó flotando en el aire. Truong no respondió, pero algo dentro de él se acomodó un poco más. La comida continuó sin prisa. Hablaron de cosas pequeñas, del clima del huerto, de lo que Dui había hecho en la mañana. Nadie mencionó el pasado. Nadie habló de recuerdos perdidos ni de cosas pendientes.
y sin embargo todo parecía completo. Cuando terminaron, Dui apoyó la cabeza sobre la mesa. «Tengo sueño», murmuró. Tieu Nu sonrió. «Te lo dije». Truong se levantó. «Yo lo llevo». «No hace falta», respondió ella. «Yo puedo». «Déjame», dijo Truong. «Quiero hacerlo». Tieu Nu lo miró un segundo y asintió. Truong levantó a Dui con cuidado. El niño apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos casi de inmediato. «Buenas noches, tío Truong», susurró. «Buenas noches», respondió él. Truong llevó a Dui a la habitación y lo dejó en la cama con cuidado. Cuando regresó a la cocina, Tieu Nu estaba recogiendo la mesa. «Déjalo, yo ayudo», dijo. «No hace falta», respondió ella. «Quiero hacerlo», repitió él casi igual que antes. Tieu Nu sonrió y le pasó un plato. Lavaron los platos en silencio. El sonido del agua llenaba la cocina. Truong se sentía extraño pero bien, como si ese silencio compartido fuera algo natural. «Truong», dijo Tieu Nu sin mirarlo. «Si algún día te sientes cansado o confundido, no hace falta que lo digas. Aquí puedes descansar». Truong se quedó quieto un momento con el plato en las manos. «A veces siento que me falta algo», dijo. «Pero cuando estoy aquí, no duele tanto». Tieu Nu levantó la mirada. «Eso es suficiente por ahora». Cuando terminaron, apagaron la luz de la cocina. La casa quedó en silencio otra vez. Truong se detuvo un momento en medio de la sala. Miró alrededor la mesa, las sillas, la puerta que daba al patio. Todo era simple pero estable. «Mañana», dijo. «Mañana será otro día». «Sí», respondió Tieu Nu. «Y estaremos aquí». Truong asintió. En ese instante no necesitaba recordar nada más. La noche cayó lentamente sobre la casa. Después de acostar a Dui, el silencio volvió a llenar cada rincón, pero ya no era un silencio vacío. Era tranquilo. Tieu Nu apagó la última luz del pasillo y regresó a la sala. Truong estaba sentado en el sofá mirando hacia el patio donde solo quedaba el reflejo débil de la luna sobre el suelo. «¿No tienes sueño todavía?», preguntó ella en voz baja. «Un poco», respondió Truong, «pero me siento bien así». Tieu Nu se sentó a su lado. No muy cerca, pero tampoco lejos. Entre los dos no hacía falta decir nada más. El día había sido largo pero no pesado. Todo había pasado con una calma extraña, como si el tiempo hubiera decidido avanzar más despacio. «Hoy fue un buen día», dijo ella al cabo de un rato. Truong asintió. Sí, hacía mucho que no sentía algo así. No habló de recuerdos ni de lo que había olvidado, tampoco de lo que aún no entendía. Simplemente se quedó allí respirando con tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo no sentía la urgencia de buscar respuestas. Tieu Nu lo observó de reojo. Vio que la chaqueta nueva seguía colgada en el respaldo de la silla. Pensó que a veces cuidar no significaba hacer grandes cosas, sino estar presente, esperar y no exigir nada a cambio. «Si mañana te duele la cabeza», dijo ella, «no vayas al huerto, descansa». «Lo pensaré», respondió Truong con una leve sonrisa. Afuera, el viento volvió a soplar entre los árboles. Dentro de la casa todo permanecía en su sitio. Truong apoyó la espalda en el sofá y cerró los ojos unos segundos. En su mente no aparecieron imágenes claras del pasado, pero tampoco miedo. Solo una sensación suave, como si hubiera llegado a un lugar seguro. «Gracias por quedarte», dijo de pronto. Tieu Nu no respondió enseguida. «Yo nunca me fui», contestó finalmente. Esa frase fue suficiente. Truong abrió los ojos y miró alrededor una vez más. La casa pequeña, la cocina, el pasillo que llevaba al cuarto de Dui. Todo era simple pero real. Y por ahora eso bastaba. La cámara se aleja lentamente de la casa, dejando atrás una luz tenue encendida en la sala. No hay promesas grandes ni finales definitivos, solo una familia aprendiendo a cuidarse día a día desde lo más sencillo. Porque a veces, sanar no significa recordar todo, sino encontrar un lugar donde el corazón pueda descansar.
Si te gustan las historias familiares tranquilas, llenas de momentos pequeños pero sinceros, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que hablan de hogar de espera y de amor silencioso. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo capítulo.